Vamos a empezar hoy con Judas. Judas, capítulo 1. Y vamos a leer solo los versículos 1 y 2. Judas 1, 1 y 2. Hay una PowerPoint que está preparada, me imagino que se podrá proyectar. Judas capítulo 1, versículos 1 y 2. Creo que ya estamos ahí. Ya saben que para encontrar Judas, primero si queremos, vamos al final de la Biblia y ahí está Apocalipsis y un libro antes es Judas. Así que vamos a dar lectura a la palabra de Dios. En Judas capítulo 1, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Vamos a orar. Te damos las gracias, nuestro buen Dios, porque nos permites abrir tu palabra y meditar en ella. Rogamos porque este tiempo sea de bendición para todos, que podamos aprender y también, Señor, que podamos ser desafiados a mejorar. Y Padre, en aquello en que necesitamos de tu fortaleza, de tu dirección, por favor, ayúdanos. Pedimos de tu bendición y que tú, Señor, hables a nuestra vida. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Conocen ustedes a alguien que se llame Judas? Conocemos a alguien que se llama Judá, ¿verdad? Pero Judas no. Y si alguien le dice, o si alguien te dice, eres un Judas, ¿qué te está diciendo? ¿Que confía en ti? No, ¿verdad? Que eres un traidor. Pero, ¿qué significa Judas? Para los hebreos, para los judíos, los nombres eran muy importantes. Y el nombre de Judas, la verdad que es un nombre muy significativo, muy importante. De hecho, es muy bonito, ¿no? Porque en realidad Judas significa como alaba o celebra a Yahvé o a Jehová o a Dios, como queramos ponerle. Entonces, cuando hablamos de Judas, estamos hablando de alguien que alaba a Dios. Eso es lo que significa el nombre de Judas. Así que si quieren ponerle Judas a un hijo, saben que le están poniendo algo que es muy significativo, porque estás diciendo, con su nombre estás diciendo, tú alabas a Dios. Pero sé que muchas veces los hechos de personas históricas que hicieron el mal van más allá del significado del nombre, ¿verdad? Por ejemplo, tampoco conocemos a nadie que se llame Hitler, ¿o sí? ¿Conocen algún Mussolini? ¿Algún Stalin? No conocemos a ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que han hecho ha sido tan terrible que nadie quiere que a sus hijos los identifiquen con ese nombre. Y con Judas pasa lo mismo. Conocemos o sabemos que Judas fue el que traicionó al Señor Jesucristo y por eso no queremos prestar o que a nuestros hijos los relacionen con eso. Ahora, aquí en la epístola de Judas, tenemos que preguntarnos, ¿quién es este Judas? Y hay varias teorías, no voy a explicar cada una de ellas, pero una de las más plausibles, y de hecho creo que es a mí la que más me convence, es de que este Judas no es Judas Iscariote, porque recuerden que él fue y se colgó y se suicidó. El Judas del que estamos hablando nos dice que él mismo se identifica como siervo de Jesucristo y también dice que es hermano de Jacobo. Si vemos en los evangelios, en Mateo, por ejemplo, vamos a ver que de los hermanos del Señor Jesucristo se mencionan 4 nombres. Uno se llama Simón, otro se llama Judas,
otro se llama Jacobo y otro se llama José. Son los nombres que nos mencionan los evangelios. Y parece ser que de esos hermanos del Señor Jesucristo, hermanos en la carne, Judas es el hermano del Señor Jesucristo, del que estamos hablando aquí. Ahora, hace mención de Jacobo. Y si recordamos, hay un Jacobo en el libro de los Hechos que muere a manos de Herodes, ¿verdad? Pero en ese mismo capítulo, casi al final, Pedro, cuando es sacado de la cárcel, llega ahí donde están todos orando por él. Hay una muchacha llamada Rode que escucha que está Pedro ahí a la puerta y corre hacia el interior y dice que está Pedro ahí. Y no lo creían, ¿verdad? Entonces ya cuando finalmente lo dejan entrar, dice Pedro estas palabras: avísenle o háganle saber esto a los hermanos y a Jacobo. Entonces ya había un Jacobo que había muerto, ¿verdad? Pero ahí mismo menciona Pedro a un Jacobo que no ha muerto. Y lo que se cree es que este Jacobo es el hermano del Señor Jesús, que era un pilar de la iglesia. Ahora, Judas parece ser que sí, que es el hermano del Señor Jesucristo. No estuvimos ahí, ¿verdad? Y también hay algunos datos que hace falta unir, pero en todo caso sí vemos que la mayoría de la información que tenemos parece inclinarse a que sí o favorecer el hecho de que se trate de Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Y aquí podemos entrar en debates, podemos entrar, bueno, entonces el Señor Jesucristo ¿tuvo hermanos o no tuvo hermanos? La Virgen María, ¿tuvo hijos o no tuvo hijos? De hecho, vemos en la Biblia que también se destaca que sí, que la Virgen tuvo más hijos y que el Señor Jesucristo tuvo más hermanos, ¿no? Pero no es el tema que nos ocupa ahora. El tema que nos ocupa es el mensaje de Judas. Y Judas, podemos resumir el mensaje de su libro como una exhortación a los cristianos para que contiendan por la fe que les ha sido dada. Recordemos que la fe no es algo que tú tienes o que yo tengo porque yo soy muy bueno. La fe es uno de los regalos que Dios nos da. Entonces Judas lo que exhorta lo que hace es exhortar a los creyentes para que pongan su fe, para que pongan su confianza en el Señor y para que defiendan la fe que han recibido. Se dice del libro de los Hechos, o se dice de Lucas, que Lucas escribió los Hechos de los apóstoles, ¿verdad? Y de Judas se dice que Judas escribió los Hechos de los apóstatas, es decir, de los que se retractan de la fe. Entonces, los Hechos de los apóstoles sería el libro de los Hechos, pero los Hechos de los apóstatas sería lo que nos escribe aquí Judas. Ahora, sí, hay que contender por la fe, pero cuando tú vas a defender una posición, por ejemplo, cuando los que están en guerra, cuando van ganando terreno, ese terreno que van ganando tienen que defenderlo, ¿verdad? Y para poder defender ese terreno ellos tienen que posicionarse bien. Ellos tienen que decir, esta es mi tierra, y hacen trincheras, algunos hacen agujeros ahí en la tierra, para que ellos no los muevan. Ellos tienen que cimentarse en el lugar en el que están. Entonces, para tú y yo poder contender por algo, para poder defender algo, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Primero es afianzarnos. Así que para poder afianzarnos en esa fe que nos ha sido dada, lo primero que tenemos que hacer es entender nuestra posición en Cristo. Entiende tu posición en Cristo. Ese es el tema que nos va a ocupar hoy dentro del tema general que tiene que ver con contender por la fe que te ha sido dada. Primero, entiende tu posición en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo? Y miren lo que hace aquí Judas. Judas lo que primero se presenta así como Judas, ¿verdad? El que celebra a Dios, el que alaba a Dios, no el que le traiciona, ¿eh? Aquí tenemos a Judas que se presenta
dice, mi identidad, mi nombre es Judas. No me avergüenzo de llamarme así, aunque él sabía del Judas que había traicionado al Señor Jesucristo. Pero él le da valor, le da peso a su nombre, porque él con su nombre le está declarando a todos los cristianos, a todos los creyentes, que él alaba, él celebra el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Eso es lo que hace Judas. Así que él, cuando él habla desde la comprensión de lo que es su nombre, de lo que implica su nombre, de lo que significa su nombre, pero también sigue adelante y dice que él es siervo de Jesucristo. No se presenta como el hermano de Jesucristo, sino que se presenta como el siervo de Jesucristo. Ahora, debemos entender que en Cristo la palabra o el término, el vocablo, como queramos decir, siervo, toma una connotación diferente a la que tenía antes de que el Señor Jesucristo viniese. ¿Por qué? Porque normalmente un siervo era un esclavo, ¿verdad? Y los esclavos no tenían ningún derecho, la única responsabilidad o lo único que tenían, que debían hacer era obedecer a lo que su amo les decía, a lo que su dueño les decía. Así que los esclavos no tenían ningún derecho, no tenían privilegios, tenían obligaciones y tenían responsabilidades. Pero cuando se viene a Jesucristo, la palabra siervo, ¿sí?, sigue entendiéndose como esclavo, sigue entendiéndose como alguien que debe respeto, que debe su servicio a alguien que le debe, o alguien que es su dueño. Pero la diferencia aquí es que el Señor Jesucristo lo que hace es que compra a esos esclavos, paga un precio por ellos y los rescata. Y normalmente la gente cuando compraba a alguien o las personas que tenían posesiones, cuando compraban a un esclavo, lo que hacían es que sacaban de sus posesiones, de su dinero, y compraban a esa persona. Pero lo que el Señor Jesucristo hace no es pagar un bien monetario por ese esclavo, sino que Él ofrece su vida. Y ahora dice, yo me doy por Él, yo me entrego en lugar de Él. Así que el pago que el Señor Jesucristo hace por los esclavos que ahora Él va a adquirir, por los siervos que Él va a adquirir, es que dice, yo ocupo el lugar de siervo por ellos. Él paga con su vida, paga, es decir, Él mismo se da en rescate. Y no es lo mismo que tú des algo en rescate a que te des a ti mismo en rescate. Porque en el darte a ti mismo en rescate, ahí te va la vida. Ahí te vas a quedar. Y luego, la libertad de la que estamos hablando, la libertad que nos da el Señor Jesucristo, sí es libertad para hacer lo que queramos. ¿Sí sabes que tú puedes hacer lo que quieras? Porque el Señor Jesucristo te hace libre para eso. Y hay que entender esto. Miren, nosotros sin Cristo solemos decir que estamos libres. Y decimos, yo puedo hacer todo lo que me venga en gana porque yo soy libre. Pero les aseguro que sin Cristo no podemos dejar de pecar. Dices que puedes hacer lo que quieras, pero te aseguro que no puedes dejar de pecar. Porque te guste o no, sin Cristo eres esclavo del pecado. El único que podemos decir que era libre para no pecar era Adán y Eva en su estado de inocencia. Pero una vez que entró el pecado en el mundo, ellos ya no eran libres para no pecar, también ya estaban esclavizados al pecado. Y todos nosotros, no importa cuán buenos seamos,
No importa cuánto nos esforcemos por no pecar, todos vamos a pecar, porque no somos libres. Aunque digamos que somos libres, no lo somos. Así que el Señor Jesucristo te rescata, te compra y te hace libre. Te hace libre del pecado, te hace libre del poder de la ley. Y solamente en Él es posible ahora no pecar, en Él. Pero siempre que nos alejamos de Él, caemos y pecamos, porque por nosotros mismos no podemos. Así que nuestra pertenencia a Él nos hace ser libres. Y el ser libres va a estar siempre ligado a que caminemos con Él. En el momento en que dejemos de caminar con Él, vamos a pecar. Y entonces ahora voluntariamente nos hacemos esclavos del pecado. Pero no porque no fuésemos libres en Cristo, sino porque hemos decidido optar por hacernos esclavos del mal. Pero sí, la libertad en Cristo es verdadera, es real. Ok, así que aquí tenemos a Judas, que es siervo de Jesucristo y se presenta no como el hermano de Jesucristo, sino como el siervo de Jesucristo. Y parece ser que aquí las implicaciones que tiene esto es que él no está apelando a su relación carnal. No, ya ves como nosotros a veces decimos, cuando tenemos palancas, ¿no? Tienes un familiar, un hermano, un primo en algún puesto importante y dices, es mi hermano. Y aquí Judas no dice, es mi hermano, háganme caso. Él se relaciona con el Señor Jesucristo como su sirviente. Entonces, ¿quién eres tú en relación con Cristo? En relación con Cristo tú eres sirviente, su siervo, o deberíamos serlo. Pero también, ¿cuál es nuestra relación para con los creyentes? ¿Cuál es nuestra relación para con los creyentes? Y la relación para con los creyentes es la de hermanos. Somos hermanos, entonces somos siervos de Jesucristo y somos hermanos los unos para con los otros. Así que, ¿por qué hermanos? Porque somos adoptados por Dios, que es nuestro Padre. Somos incluidos en una familia que es la familia de Dios. Y entonces nos podemos llamar hermanos porque nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Me parece bastante curioso cuando el Señor Jesucristo se presenta a María ahí en el sepulcro después de haber resucitado. Y cuando María parece que lo quiere tocar, no sé si él quiere tocar los pies o algo, y entonces el Señor Jesucristo le dice, no me toques. Dice, pero ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fíjense, ¿a quién está mandando el Señor Jesús que avise lo que acaba de ver? Y a quien quiere el Señor Jesús que avise María es a los discípulos. Pero recuerden que no les está llamando ni discípulos, ni les está llamando amigos. Les está llamando hermanos. Y la palabra hermanos en griego es el adelphos o adelphos, ¿verdad? Que tiene que ver con ser hermanos porque somos engendrados y también, bueno, el sentido literal de la palabra es que desciende uno de un mismo vientre, ¿no? Y en ese caso somos hermanos porque hemos sido concebidos en Dios espiritualmente, ¿no? Entonces aquí el Señor Jesucristo está hablando de una relación con sus discípulos que va más allá de esa relación carnal que puede haber, de esa relación que a veces uno tiene con los hermanos, con los primos. La relación de la que habla el Señor Jesucristo es una relación espiritual. Ve y dile a mis hermanos que voy al Padre, que voy a Dios, que es mi Dios, pero que también es Dios de ellos. Y esto me recuerda lo que decían los patriarcas, ¿no? Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese Dios personal. Y el Señor Jesucristo ahora lo que le dice, dile a mis hermanos
que ese Dios que parece que estaba tan lejano, ahora está cercano, porque en Cristo Jesús se nos acerca. Lo más cerca que podemos estar en Dios es por medio del Señor Jesucristo. Así que somos, primero, en relación con el Señor Jesús, siervos, y en relación con los creyentes, somos hermanos. Dice, Él es hermano de Jacobo. Y sí, podemos decir, es hermano en la carne, pero hay algo más. ¿Recuerdan que los hermanos del Señor Jesucristo no creían en Él? Cuando era la fiesta, les dice, sube a la fiesta, tú que quieres darte a conocer. Y luego nos dice, pero que ellos no creían en Él. Pero en este caso sí, ya creen en Él. ¿Por qué es importante que nos identifiquemos como siervos del Señor y que también nos identifiquemos como hermanos? Por un lado, porque sabes que cuando vas a enfrentar una batalla necesitas a alguien que te dirija. Necesitas a un general. Iba yo a decir que necesitas a un capitán, pero no voy a hablar de capitán, vamos a hablar de un general. Necesitas a alguien que te guíe. Y aquí es el Señor Jesucristo el que te va a guiar, ¿no? Y necesitas para enfrentar la oposición saber quién te representa, saber para quién sirves, saber a quién sirves, saber por quién estás peleando. Porque aquí Judas está llamándonos a contender por la fe que nos ha sido dada. Y luego también porque es necesario que tú reconozcas que tienes unos hermanos que comparten tu propia fe, tu misma fe. Porque es importante que sepas que no estás solo. Que sepas que es importante que hay alguien que te puede levantar, que hay alguien que te puede apoyar, que hay alguien que puede llorar contigo, que hay alguien que puede sufrir contigo, pero que también puede unirse a ti en esa lucha que tú tienes. Todos tenemos luchas, porque saben que el contender por la fe no necesariamente es que tengamos que enfrentar a unos enemigos, a unos seres humanos. Porque el contender por la fe tiene que ver con apagar los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? Porque tiene que ver con que no te dejes vencer por las adversidades, tiene que ver con que tú confíes, tiene que ver con que sigas adelante aunque no veas el camino tan claro. Tiene que ver con que no te des por vencido, porque sigas en la lucha, porque aunque parezca que la batalla está vencida, sabes que la guerra la tienes ganada. Y por eso es importante que reconozcas que tienes a un Señor, pero que también tienes a unos hermanos. Y tenemos unos hermanos. A veces son unos hermanos admirables, a veces despreciables, pero hermanos, no estás solo, no estamos solos. Muy bien. ¿Sabes quién es el que te guía? ¿Sabes con quién vas? Pero también tenemos que preguntarnos, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué ha hecho Dios por ti? Y aquí podemos destacar tres acciones que Dios hizo por nosotros. Una, primero nos llamó. Luego también dice que nos santificó en Dios Padre y también dice que nos guarda en Jesucristo. Dios nos llamó. ¿Y cómo te llamó Dios a ti? ¿De qué manera me llamó? ¿Dónde estabas cuando Dios te llamó? Porque entiendo que en el pasado a ti Dios ya te llamó. ¿Qué utilizó para llamarte? Quizá utilizó a un amigo, quizá utilizó, no sé, una persona que te compartió de la palabra de Dios. Quizá alguno de esos loquitos que andan por ahí luego visitando las calles, ¿verdad? Tocando las puertas. Decimos loquitos porque la gente los ve como locos. Pero quizá no estén tan locos para Dios. No sé, Dios tiene muchas formas de llamarnos. El caso es que nos llama. Y cuando nos llama, fíjense que ese llamar
es una invitación, porque el llamar se puede traducir como invitar, como convocar. ¿Y a dónde te invitó? ¿A dónde te llamó? Lo primero que Dios hace es llamarte para que seas salvo. Porque todos nosotros, aunque no lo sepamos, vamos en un deslizadero hacia un precipicio. Todos tarde o temprano caemos ahí y no nos damos cuenta. Entonces Dios, viendo hacia dónde nos dirigimos, viendo que nos vamos destruyendo, nos llama. Y nos llama por nombre. Y a veces no solo nos llama, sino que nos jala, ¿verdad? Pero Él quiere que nosotros le respondamos. Así que Dios nos llamó y nos dice, vas por mal camino, vuélvete, regrésate. Y ya cuando tú le respondiste y le dijiste, sí, sí, Señor, entonces Él ya te salva. Te llama a la salvación en primer lugar. Luego nos llama para que nos amemos los unos a los otros, nos llama para que seamos libres, nos llama para que seamos agradecidos. Y hay varias actitudes que debemos tomar cuando en base o en respuesta al llamado que el Señor nos hace, pero lo primero que nos hace es llamarnos a la salvación. Así que Dios te ha llamado. Acuérdate de eso, no lo llamaste tú, Él te llamó a ti. Él te llamó. Después de que Él te llamó, también dice que nos santificó en Dios Padre. Y aquí el que Él nos haya santificado, significa que Él tuvo, y suena un poco raro, pero también se puede entender esta expresión como que tuvo favoritismo por ti. Como que te vio que estabas en medio de un grupo de personas, todos despreciables, incluyéndote a ti y a mí. Todos los seres humanos somos despreciables, sin Dios. Entonces ve ahí a todo un montón de miserables, perdidos, que nos dirigimos a la condenación, a la muerte. Entonces nos salva y ahora nos saca de ese fango, de ese barro, y nos pone en un lugar limpio, nos lava, nos purifica. Y entonces Él nos santifica, nos da un lugar especial, nos pone aparte. Te hace santo. Pero ese hacerte santo no significa que te pone allí dentro de un nicho y que la gente tiene que venir a rezarte o que tiene que venir a implorarte que le hagas milagros. No es ese tipo de santidad. Te hace un santo porque ahora Él ha mostrado en ti una misericordia especial y te dice, tú no te merecías nada, pero ahora yo sí te pongo en un lugar especial. Te llama y te santifica. Santificar tiene que ver con limpiar, tiene que ver con apartar. Santificar tiene que ver con hacerte cada vez más a la imagen de aquel que es santo. Y para eso te llama. Recordemos que la salvación del ser humano es instantánea. En el momento en que tú pones tu confianza en el Señor Jesucristo, eres salvo. Pero después de que tú eres salvo, inicia un proceso de santificación. Así que Dios ya te puso aparte, ¿para qué? Para que, y se puede decir que te saca del barro, te pone en un lugar limpio, para que tú te vayas lavando, para que te vayas limpiando. Y es con su palabra como uno se va limpiando, ¿no? Como uno se va purificando. Y ese es un proceso de santificación que es constante. Pero el caso es que Él ya te santificó, ya te puso aparte. Ahora, después de haberte santificado, nos dice que nos guarda en Jesucristo. Y eso es importante, porque cuando estamos en Cristo, nos convertimos en enemigos del diablo y lo que él va a querer hacer es destruirte. Lo que va a querer hacer es que tú seas ineficaz para Dios. Entonces, ahora necesitamos que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja,
que Él nos mantenga en ese lugar de santidad en el que nos ha puesto. Porque es muy fácil resbalarse. ¿A qué es fácil resbalarse? Lo es, cualquiera de nosotros. En algún momento creo que se ha resbalado, en algún momento ha caído, en algún momento se ha ensuciado. Pero Él es el que nos guarda. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que, especialmente a Pedro, ¿no?, que Satanás había pedido zarandearlo, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte? Y eso es lo que el diablo hace, te zarandea, te sacude, porque dice, tú cristianito, ¿qué te crees que eres? ¿Qué te crees que eres tan importante? Y no, no eres importante, no lo somos. No somos tan buenos, no somos tan poderosos, no somos tan sabios. Y por eso es que necesitamos que Él, ¿qué?, que Él nos guarde. Ahora, ¿en quién nos guarda? Nos guarda en Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo expresa con estas palabras, ¿no? Separados de mí, nada podéis hacer, dice. Es unidos a Él como somos guardados, como somos protegidos. Y a veces nos aventuramos como Adán y Eva a caminar lejos de Dios porque no queremos tener una comunión con Él. Pero separados de Él estamos perdidos. Separados de Él nos deslizamos, nos caemos. Y Judas nos dice, ¿qué ha hecho Dios por ti? Acuérdate, Dios te llamó, Dios te santificó y Dios te guarda, dice. Eso es importante. Saber que aquel que te guarda, que aquel que te protege, no se duerme. Eso es lo que dice el Salmo, ¿no? Que no se dormirá el que guarda a Israel. A Él no le entra sueño. Y Él es el que dice, yo te voy a proteger, yo soy el que te guardo, yo soy el que te mantengo, te sostengo para que no te caigas. Y luego, ¿qué necesitamos que Dios siga haciendo por nosotros? Sí, necesitamos que Él siga llamándonos, porque la verdad es que a veces nosotros escuchamos muchas voces y no estamos bien, nuestro oído a veces no lo tenemos afinado o adiestrado para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz del pastor. Muchas veces escuchamos el aullido del lobo y decimos, pues parece, suena como pastor, ¿no? Están los lobos rugiendo y nosotros nos creemos que es el Señor Jesucristo. Y más cuando vemos que hacen proezas, ¿no? Más cuando vemos que tienen una labia hermosa, dices, wow. Y confundimos la voz de Dios. Pero es necesario que agudicemos bien el oído y digamos, es la voz de Dios de verdad, porque Dios te llama y te ha llamado, pero te sigue llamando, ¿no? Y sí, es verdad que Él nos tiene que seguir santificando, pero en esa santificación también está la responsabilidad que nos da de serle obedientes. Nos guarda en Jesucristo, pero también nos pide que nos aferremos a Jesucristo. Ahora, ¿qué necesitamos que Dios siga haciendo por nosotros? Necesitamos que Él incremente su misericordia. Miren lo que nos dice ahí en el versículo 2, dice. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Primero la palabra misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la piedad, ¿verdad? La misericordia es la compasión. Ahora, está la compasión que Dios nos tiene a nosotros, ¿verdad? Porque Dios por compasión nos ve que estamos perdidos, levanta su mano, extiende su mano y nos rescata, nos salva, ¿verdad? O nos abre los ojos para que veamos hacia dónde debemos ir. Porque Dios es misericordioso, entonces Él tiene misericordia. Y yo no sé si Dios puede ser más misericordioso de lo que es, yo creo que no, ¿verdad? Pero el caso es que necesitamos que Dios siga extendiendo su misericordia para nosotros todos los días. Pero luego también está la misericordia que es relacional. Tú y yo somos seres que nos relacionamos los unos con los otros. Y necesitamos que nos muestren misericordia, ¿o no? Necesitamos que nos tengan compasión, pero también necesitamos ser compasivos. ¿Somos siempre compasivos? No, la verdad es que no. A veces somos más vengativos que compasivos. Pero el caso es que necesitamos, y en este sentido sí,
que la misericordia, que la compasión se multiplique. Y aquí cuando hablamos, creo que también es importante hablar de la palabra multiplicar, porque la palabra multiplicar tiene que ver con incrementar, tiene que llegar o tiene que ver con llegar a ese máximo que se puede. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos vamos a decir, un cubo y tenemos que llenarlo de agua. Ese cubo tiene un máximo, ¿verdad? Y el cubo a veces está medio vacío y tú dices, puedo echarle más agua. Pero llega un punto en que ya no le cabe más, está rebosando, ¿verdad? Bueno, nosotros de alguna manera somos como ese cubo, que necesitamos ser llenados de la misericordia de Dios, pero necesitamos también que la gente nos muestre misericordia, especialmente cuando cometemos errores. Y todos cometemos errores y horrores, pero necesitamos misericordia. Y por eso aquí Judas pide, esto es como una petición, como una oración, que la misericordia se incremente. Porque es necesario que la misericordia se incremente en los ambientes hostiles, ¿verdad? ¿Qué está pasando con los creyentes que son los receptores de la epístola de Judas? Están siendo atacados en su fe. Ellos necesitan defenderla. Y para que ellos puedan defender su fe, tienen que tener dos elementos muy importantes, que son la verdad, pero la misericordia también. Porque ¿qué pasa cuando tú y yo tenemos la verdad, pero no tenemos misericordia? Nos convertimos en justicieros. Y ahora estoy estudiando una asignatura de historia, y pues siempre viene bien ver las lecciones que hay. Ya saben que, por ejemplo, bajo Nerón, el emperador Nerón, año 54 después de Cristo, se desata una persecución en contra de los cristianos. La razón, parece ser que Nerón, ya me que era un poco, estaba bastante loco. Ese hombre no amaba a nadie más que al poder que él quería tener. Este hombre incendia la ciudad de Roma y el pueblo empieza a sospechar de él. ¿Y qué pasa? Que lo que él hace para quitar las sospechas de sobre sí, culpa a los cristianos. Dice, los cristianos son los que incendiaron la ciudad de Roma. Así que la gente empieza a ver con malos ojos a los cristianos. Y él desata una persecución en contra de ellos. Así que muchos cristianos ahí fueron llevados a la hoguera, fueron llevados a las fieras, murieron, y de forma muy cruel. Y yo no sé cómo reaccionaría si tuviese que verme ante esta situación, que me digan, renuncia a tu fe y adora como Dios al emperador y vive, o declara a Cristo como tu Salvador y muere. Yo no sé qué haría. Espero que fuera de los que digo, aunque me muera, voy a adorar a Cristo, no voy a negar de Él. El caso es que hubo muchos que dijeron, oye, al fin y al cabo son solo palabras. Y muchos apostataron de su fe. Se retractaron y adoraron al emperador. Bueno, después cesó la persecución y ya los cristianos empezaron a vivir libremente, ya no los perseguía nadie. Y ahora los que no habían apostatado de su fe, los que no habían negado su fe, dicen, ahora, ¿qué hacemos con estos que sí negaron al Señor Jesucristo? ¿Los recibimos otra vez, ahora que todo es seguro, o los dejamos fuera? ¿Qué hacemos? Entonces ahí es donde necesitaban mostrar gracia, ¿verdad? Y sí, pusieron varias normas, es decir, bueno,
los que solamente se escondieron o huyeron, pero no llegaron a negar al Señor Jesucristo, sí, que vuelvan a la iglesia. Aquellos que negaron al Señor Jesucristo, pues en el hecho de la muerte sí los podemos recibir otra vez en la comunión de la iglesia, ¿no? Pero había un hombre, y la verdad es que se me acaba de ir su nombre, y ojo a lo que dijo. Dice, el que no tenga a la iglesia por madre, no puede tener a Dios por padre. Fíjense lo que está diciendo. No sé si les suena esa frase. Yo lo he escuchado con relación a lo de la Virgen María. Dicen, el que no tenga a la Virgen por madre, no puede tener a Dios por padre. ¿Han escuchado eso? Bueno, eso es muy común. Bueno, esta frase de que quien no tenga la iglesia por madre no puede tener a Dios por padre, no viene porque estaban defendiendo a la iglesia romana, es más, ni siquiera se había institucionalizado la iglesia romana. Esta era una frase de misericordia, porque decían, ¿cómo puede un cristiano cómo se le puede negar a un cristiano o a un ser humano el que se acerque a la iglesia o el que pase a formar parte de la iglesia de Cristo Jesús? Si hay arrepentimiento, debe haber restauración. Entonces la frase que se dice de que fuese aceptado en el seno de la iglesia era porque debemos ser misericordiosos incluso con los que han caído. Pero no estaba defendiendo para nada el que hay que ser parte de la iglesia católica, sino tú eres un hereje o tú eres un hermano separado. No tenía nada que ver con eso. Tú eres un seguidor de Dios. Pero ahí esa era una frase que tenía que ver con el ser misericordioso. Porque ¿saben qué? En algún momento, no necesariamente porque sufras persecución, pero sí que tengas una tentación, cualquiera puede caer. Cualquier persona, no importa. Lo firme que crea estar en Dios puede caer. Por eso es necesario que haya misericordia. Necesitamos que Dios siga mostrando misericordia y que la misericordia dentro de la iglesia crezca. Y yo nada más les pregunto, ¿qué tan misericordiosos somos? ¿Qué tan dispuestos estamos a perdonar? Y el siguiente aspecto que es importante es que aumente la paz. Necesitamos que Dios siga aumentando su paz en nosotros. Y la paz tiene que ver con tranquilidad, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con plenitud, tiene que ser con remendar lo que está roto. Porque la paz es como cuando hay algo que está roto y tú lo coses y lo unes y dices, ya está completo, ya hay paz. También cuando tu vida está rota, cuando tienes problemas y cuando te sientes vacío y cuando Dios te llena con su perdón, con su paz, entonces ya estás completo. Y eso hace falta dentro de la iglesia, es lo que nos está diciendo aquí. Si tú vas a contender por tu fe, necesitas estar completo en Cristo. Y para no tardarnos demasiado, también nos dice que necesitamos que el amor se multiplique. El amor en la iglesia necesita incrementar, necesita multiplicarse, necesita llegar hasta ese punto en que rebosa. Esa es la idea que tenemos aquí, con el que se incremente. Y el amor tiene que ver con la buena voluntad, tiene que ver con el afecto, tiene que ver con el ser benevolente, tiene que ver con el uno querer ayudar a los demás, tiene que ver con uno de alguna manera conmoverse por el mal ajeno, cuando alguien sufre, el que nos quedemos impasibles ante el sufrimiento de los demás. En esto sabrán que sois mis discípulos, dijo el Señor Jesús, si tuvieseis amor los unos por los otros. ¿Es fácil? Pues no. No es fácil amar, pero es posible amar. El amar no es una emoción, es bonito cuando está acompañado de emoción, sino que también es una decisión. Y por eso el Señor nos dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjense lo que está diciendo. Si me amas, obedéceme. Pero
No siempre amamos, no tanto porque no podamos, sino porque no queremos. Y no queremos porque quizá no hemos valorado el amor que el Padre tiene para con nosotros. Miren lo que dijo Ignacio de Antioquía. Dice, estoy empezando a ser discípulo. Dice, el fuego y la cruz, la muchedumbre de fieras, los huesos quebrados. Dice, todo he de aceptarlo con tal que yo alcance a Jesucristo. Estamos viendo las palabras de un hombre que fue rescatado del pecado por Cristo Jesús y porque entendió lo que Cristo hizo por él, llegó a amarle tanto hasta el punto de decir, soy un nuevo discípulo, dice, apenas estoy empezando en este caminar cristiano, pero en esta pequeñez que soy, en este comienzo, sé que el fuego, sé que la cruz, sé que las fieras que tengo que enfrentar, sé que los huesos que me pueden romper, puedo aceptar todo eso, porque nada de eso se compara con el amor del que me amó. Nada de lo que tú y yo podamos sufrir, de lo que podamos enfrentar, se compara con el amor con el cual Dios nos ha amado. Aquí, esos hombres contendieron ardientemente por la fe que Dios les había dado. Y Judas a eso está llamando a cada persona que recibió el regalo o el don de la fe, que contienda por ella. Y ya les dije que contender no necesariamente tiene con que te pongas que ver con que te pongas a boxear, no. Es que te mantengas en ese lugar en el que Dios te puso, para honrarle, para glorificarle, para exaltarle. Y desde esa posición que Él te ha dado, serle fiel. Vamos a orar. Señor, tú nos has dado una posición que ciertamente no merecemos. Tú, Señor, nos llamaste desde nuestra bajeza, desde nuestra imperfección, desde nuestra maldad, y nos sacaste de ahí. Y nos pusiste en lugares especiales. Todo por tu misericordia. Pero también, Señor, nos damos cuenta de que a veces nosotros nos empeñamos en quitarnos de ahí. Nos engañamos creyendo que lo que dejamos atrás era mejor que lo que tú nos has dado. Y no siempre nos mantenemos en el lugar que tú nos das, en la posición que tú nos has dado. Pero, Señor, te ruego porque tú nos ayudes a valorar lo que has hecho por nosotros, el lugar que nos has dado. Y también, Padre, que si en algún momento se ve probada nuestra fe, que seamos capaces de defenderla, no alejados, sino tomados de tu mano. Por favor, Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.